Por otro lado, Eduardo, aprovecho ya para ir contigo para la última pregunta, que nos quedamos sin tiempo. Tema Sí, China, me has comentado sí. antes por encima. Claro, esa reapertura que tanto los inversores apostaban, que parecía que era la salvación, que llegaba a China, que reabría y que ya el consumo de materias primas iba a volver, que los PMIs iban a dispararse, que la economía en China iba a reactivar, pero parece ser que siguen con problemas. PPI hoy cayendo en términos interanuales un menos 4,6%. ¿Qué Sí. esperar de China? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que China tiene ahora una prioridad y esa prioridad es geopolítica. Esa prioridad es geopolítica y lo hemos visto, por ejemplo, en el hecho de que esté comprando más oro que nunca. Decía que iba a llegar la onza a 2.500, Gonzalo. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. Es decir, necesita un valor de respaldo que vaya más allá del dólar, ¿no? Y en eso está compitiendo. Yo creo que China tiene el problema de su enorme dependencia de los mercados exteriores para crecer. Había un dato, me lo había notado aquí, ¿no? Es decir, realmente eh, el punto en el que el mercado exterior excede en beneficios al mercado interior es incomparable a cualquier otro país, ¿no? En estos momentos, lo cual lo hace especialmente sensible a las crisis de los demás. Y en un momento de recesión ya declarada, pues realmente hay que tenerlo en cuenta. Yo quería hacer una última reflexión a modo de conclusión, con eso ya cedo la palabra a mis compañeros, y es que creo que tú lo has señalado antes y yo me lo anotaba aquí. Yo vengo aquí como si viniera a clase un poco también, ¿no? Se ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre y enunciar correctamente los problemas. Yo creo que es el momento de dejar atrás los eufemismos, los golpes al Excel hasta que diga exactamente lo que queremos decir y llamar a las cosas por su nombre, un poco pues como hablamos aquí, en claro y mojándonos en nuestras opiniones, ¿no? Yo creo que hay poca claridad y las cosas se han puesto tan serias que es preciso que haya un ejercicio de pragmatismo y realismo. Y yo creo que hay otra cosa que a mí me preocupa y como fondo de todo, es ese viraje en Estados Unidos que estamos viendo a todos los niveles, y que me hace recordar una frase maravillosa de Thomas Jefferson, uno de sus padres fundadores, que ya podrían aplicársela ahora, ¿no? Porque no hemos hablado de lo que está pasando realmente con las criptomonedas, pero es así, ¿no? Y esa frase decía, espero que el Estado piense en mí, pero no por mí. Bueno, pues creo que cada vez estamos más cerca y que se mueven más piezas para que nos acerquemos a ese escenario de que el Estado piensa por ti, ¿no? Y eso lo vemos en China también, con lo cual yo creo que China, con todo, es el Estado que tiene más cartas en la manga para salir con bien de toda esta historia, de todas las grandes potencias. Y lo vamos a ver en el desenlace final del conflicto que estamos viviendo a nivel global. De hecho, ya estamos viendo cómo han metido el pie en el acelerador en el estrecho de Taiwán, etcétera, ¿no? Este era un poco el planteamiento. Has planteado lo de las criptos, Eduardo, qué pena que no nos dé tiempo a abordar esto, pero lo que Sí, está pasando con las criptos, justamente la SEC, el regulador, denuncia a Binance, claro. denuncia a Coinbase en un momento en el que se va a presentar la FedNow. No sé si es coincidencia o casualidad, veremos en los próximos meses. Rodrigo, rápidamente, lo siento, Eduardo, es que nos quedamos sin tiempo. Sí. Rápidamente una opinión de China, Rodrigo, nos lo has comentado antes por encima, por concluir. Sí. Yo creo que China tiene un grave problema con el sistema inmobiliario. Lo venimos hablando muchas veces los viernes. Tiene un Burbujón. sistema financiero, bancario, una hiper mega burbuja inmobiliaria que están intentando sostener porque el gobierno chino lo que quiere es paz social y si se derrumba su sistema inmobiliario, que en el cual la mayoría de los chinos ahorran, hay chinos que tienen 2 o 3 o 4 viviendas, tendrían un grave problema social. Y cuando estamos viendo que el mundo, los precios de producción están cayendo, lo que está indicando que el mundo no está demandando. Y si el mundo no demanda, China tiene un gran problema porque tiene una economía muy exportadora. Y si no exporta, no produce. Y si no produce, no tiene trabajo. Y si no tiene trabajos, los trabajadores que están en paro. Y además, eso le sumas con un problema inmobiliario, tienes una bomba de relojería tremenda. China tiene bueno, es dependiente del sistema euro-dólar, del dólar,
Y a pesar de que se quiera desvincular, y creo que el dólar, el oro en el futuro, estoy de acuerdo con mis amigos, con mis compañeros, va a subir, en el corto plazo China lo va a tener muy complicado para desvincularse del dólar. Totalmente. Y creo que le va a afectar mucho la próxima crisis financiera, sobre todo porque ellos como sociedad van a tener muy difícil limpiar y purgar esa economía y reorientarse, porque van a tener que sufrir tantísimo a corto plazo para reorientar la economía que no creo que el Partido Comunista Chino sea capaz de realizar esa tarea. Rápidamente, por concluir, José, Gustavo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con ellos. Yo creo que China tiene el problema de que necesita urgentemente liberalizar su economía. Porque además, lo ha dicho Rodrigo, depende muchísimo primero han caído las exportaciones y depende muchísimo del dólar. China tiene que olvidarse de la batalla del yuan dólar porque no tiene absolutamente nada que hacer y tiene que concentrarse en su economía doméstica porque tiene una economía muy concentrada en el ahorro en real estate, que en el momento en el que pete, porque hay una burbuja inmobiliaria muy clara, entonces el proceso de ajuste vamos a ver cómo el gobierno es capaz de asumir esa purga, porque va a tener que expulsar mucha contaminación que tiene dentro del mercado chino. Pues sí, tendrá que esperar para esa desdolarización de la que tanto se habla. José, opiniones para cerrar este bloque. Y voy rápido porque es muy importante el concepto de destrucción creativa que todos hemos comentado, ¿no? El no dejar que la economía se purgue. China lo está haciendo, ya ha anunciado un plan de estímulo muy fuerte a nivel fiscal, sobre todo para el sector inmobiliario, entonces no va a dejar sanear la economía. Entonces lo que comenta antes Gustavo, y lo has dicho Rodrigo y también Eduardo, zombificas la economía, ¿no? Mantienes a gentes ahí medio en coma y no permites, y eso es lo que tiene una recesión al fin y al cabo limpia un poco la economía, y por eso antes decía que no era mala en el corto plazo, pero a medio y largo plazo suele ser buena. China tiene un problema muy gordo también de escasez de dólares por la caída de exportaciones y bueno, pues esto afecta mucho, por ejemplo, al petróleo, porque es el principal cliente y se ve en el precio, ¿no? Ahora también con Contango, el petróleo que nos habla de recesión y el comercio totalmente hundido a nivel mundial. El Baltic Dry Index también lo muestra. Así que, bueno, un reflejo del mal ciclo que tenemos ahora mismo. Pues nos quedamos con todo esto, un gran análisis de toda la situación actual. Como siempre, es un placer teneros, gente con vuestro nivel y vuestro análisis de calidad para Negocios Televisión es siempre esencial. Rodrigo Oria, director de inversiones en Sebet Espinosa, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, y aquí presencial, gracias por pasaros, José Basaigoti, CEO y cofundador de Trading Pro, y Gustavo Martínez, profesor de finanzas en la Universidad Francisco Marroquín y asesor financiero. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado.